Pues es que ayer cuando miraba los números de la economía, la caída de este 19% en un trimestre, récord histórico para la Argentina, pensaba inmediatamente en la situación social, ¿no? El impacto. Está claro, la situación social es crítica y además el segundo trimestre, lo que es abril, mayo y junio de este año, ha sido la situación además más complicada porque es donde estuvo más cerrada la actividad económica. Es evidente que ha aumentado la pobreza, ahora el INDEC el 30 de septiembre va a dar los datos oficiales de pobreza a mitad de año, y es evidente que más allá del esfuerzo del Estado, que ha sido mucho, en recursos, en asistencia, sea de asistencia alimentaria, sea a través del IFE, de distintos mecanismos, lo que está claro es que mucha gente ha perdido ingresos, se ha complicado, está angustiada. Yo diría que sobre todo cuando uno analiza abril, mayo y junio, el segundo trimestre de este año, bueno, ahí tenemos como el cierre de la actividad más fuerte, no solo la caída más fuerte del PBI, sino que también eso va a tener un impacto sobre pobreza. ¿Cuándo calculás que está la medición? ¿Ahora, finales de mes? El 30 de septiembre. El 30 de septiembre el INDEC va a dar la pobreza a mitad de año, al 30 de junio. Va a ser seguramente muy desparejo el primer trimestre del año del segundo trimestre. Y bueno, en función de eso, vamos a tener ya datos más precisos para poder avanzar. Es evidente que lo que va a dar es un aumento de la pobreza general, de la pobreza en los niños y de la informalidad laboral. ¿Va a estar arriba del 40 la pobreza de manera oficial? Bueno, eso de verdad depende mucho cómo cruce, cómo se da todo el tema de los promedios, cuándo se carga el IFE y de qué manera, y si el corte se hizo una semana u otra. Hay muchas cuestiones técnicas que hacen que sean un par de puntos para arriba o para abajo. Lo que es evidente es que hemos tenido un aumento de la pobreza, y es evidente que ahí tenemos cuatro realidades: las personas que ya estaban en situación de pobreza, las personas que hacen changas y que, sobre todo el segundo trimestre del año, se les vieron parado las changas, gente que nunca había estado en un comedor, en un merendero, que nunca había recibido asistencia alimentaria, el que hace Durlock, el remisero, el gasista, el plomero, que terminaron en un comedor, en un merendero, y aún, un fenómeno que para mí hay que seguirlo muy de cerca, gente que con recibo de sueldo, efectivamente con trabajo formal, terminó en un comedor o en un merendero porque no le alcanza la plata. La primera tarea que tenemos todos, la primera tarea que tenemos todos es recuperar a los sectores que cayeron en la pobreza en el medio de la pandemia. La primera tarea que tenemos de aquí en adelante es recuperar a los que en el medio de la pandemia se transformaron en sectores pobres y no lo eran previamente. Vos sabés que a propósito de lo que decís, me contaban que un municipio del conurbano entrega a clase media 26.000 bolsas de comida de manera semanal, y me lo contaban como dato. Me dicen, los receptores no es la clase baja o un barrio de emergencia, no, me decían, es clase media que se ha caído, que se empobreció como consecuencia de la situación económica. Absolutamente. En realidad, incluso hay comedores que han hecho como una estrategia doble de tener un turno para las personas que ya estaban yendo al comedor y otro turno para personas nuevas que les cuesta ir, que no tenían tan claro cómo hacer para reclamar asistencia alimentaria, cómo pasar por un comedor. Efectivamente es así. Yo diría, sacando el tema del trabajo y el tema del coronavirus, los otros dos problemas más graves que hay hoy son el costo de los alimentos y el sobreendeudamiento de las familias, porque acá hay un fenómeno también que gran parte de la gente debe plata, no le alcanza y debe plata y termina, en el caso de la clase media, pagando al mínimo con tarjeta y pateando para adelante, o no pagando las expensas o el colegio de los hijos, y en el caso de los sectores más pobres, tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera. Sí, vos siempre planteaste el tema del financiamiento, que creo que 8 de cada 10 argentinos están con financiamiento, que es una cifra altísima. Sí, y marca varias cosas. Primero, nosotros naturalmente tenemos 40% de la población que no accede al crédito bancario, no tiene papeles para mostrar al banco. Esto es previo a la pandemia. En este contexto, la situación se ha hecho realmente más difícil. Por eso, en realidad, muchas familias arrancan el mes de -10, no de 0, sino de -10, con el tema del sobreendeudamiento. Ahí hemos encargado varias políticas. Nosotros hemos puesto en marcha el plan Potenciar Trabajo, un sistema de crédito no bancario para máquinas, herramientas e insumos, para la gente que está en la construcción, para la gente que está en el tema textil, para las personas que cuidan personas, para los que están en el reciclado o en la producción de alimentos. Estamos generando todo un mecanismo de crédito no bancario para máquinas y herramientas. Lo que está claro que la primera tarea que tenemos nosotros es recuperar a los que cayeron en la pobreza en el marco del coronavirus, en el marco de la pandemia. Mariana.
Daniel, buen día. Se terminó Buenos de días. pagar esta semana el IFE 3 y aún el gobierno no anuncia un nuevo calendario o pago del IFE 4. ¿Debería seguir? Bueno, todo está en evaluación, verdaderamente todo está en evaluación. Hay que cruzar más allá de las miradas que cada uno tenga, la cuestión fiscal también, las condiciones económicas, pero todo se ha estado en evaluación permanentemente. El objetivo es que el presidente Alberto Fernández ha acompañado permanentemente a aquellos que tienen dificultades, ha generado políticas con el IFE, con la asistencia alimentaria, con el plan Potenciar Trabajo, para atender y para acompañar. No está definido hoy cómo se sigue. Eso es un debate en el mundo. En el mundo se está debatiendo la renta básica universal. El mundo, me refiero a la CEPAL, Naciones Unidas, Alemania lo está haciendo España, lo está haciendo Francia, el debate sobre la renta básica universal. No hay condiciones fiscales para hacerlo hoy en la Argentina, pero tenemos que apuntar. La salida, a mi modo de ver, es trabajo, un ingreso de base. Hay una parte de la gente que de verdad se queda sin ingreso y tiene que tener un ingreso de base con contraprestación. ¿Qué es contraprestar? Es trabajar o capacitarse en oficios o completar la escuela secundaria, y después el otro punto es urbanizar los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos, que además del derecho a la vida es un gran plan de trabajo. Yo te lo tomo eso, lo que digo es, en este contexto, y donde ya se cobró 3 veces, el IFE 4, te pregunto a tu criterio con este análisis que haces del cuadro de situación, ¿debería seguir y reconvertirse en alguna especie de trabajo? Te pregunto porque está todo el mundo preguntando los casi 9 millones que están cobrando el IFE, si va a haber un cuarto pago. Sí, primero yo no puedo dar opiniones sueltas, porque básicamente formo parte de un gobierno que está estudiando permanentemente las alternativas y las situaciones y las políticas a encarar. Lo que está claro es que las prestaciones sociales tienen que estar asociadas al trabajo, que las prestaciones sociales, los apoyos, lo que todo el mundo llama planes sociales, que tienen que estar asociados al trabajo. Trabajar es capacitarse en oficios. Mucha gente realmente necesita capacitación en oficios para poder entrar al mundo del trabajo o terminar la escuela secundaria. Esas tres son la contraparte que hay que encarar en cualquier tipo de prestación que tiene el Estado. Se está evaluando lo del IFE. Al margen de eso, ha habido un apoyo importante del Estado y también un deterioro social importante, que es lo que decía antes en términos de pobreza. Y una última de mi parte. La pobreza en niños principalmente, porque hasta ahora la pobreza, señalas, en este contexto van a ingresar obviamente más personas en situación de pobreza. ¿Pero es pobreza por ingresos o estamos atravesando un proceso de que parte de esa gente va a ir a una pobreza estructural? Que no es lo mismo, vos sabés que no es lo mismo, claramente. No, está claro. No, las dos cosas. En la Argentina la pobreza se mide por ingresos. Entonces uno toma un ingreso para la familia tipo de la Argentina, son 2 adultos y 2 menores, traza una línea y dice, los que ganan menos de tanto son pobres, los que ganan más de tanto no son pobres. Esa es la forma que se mide. Al margen de eso, lo que nosotros tenemos es 3 generaciones de pobreza estructural. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones de exclusión. Ese joven, esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Nosotros estamos a punto de entrar a una 4ª generación de exclusión, de pobreza. Pobreza estructural quiere decir pobreza intergeneracional. Esto de que varias generaciones están en situación de pobreza en una misma familia. Eso es lo que se llama pobreza estructural. Por eso acá el gran desafío es doble. Es recuperar a los que se han caído en el medio de la pandemia, pero resolver el problema de la pobreza estructural. La pobreza estructural se resuelve con vivienda, con infraestructura básica, con trabajo en esos 5 sectores productivos y con una base de ingreso que les permita insertarse en el mundo laboral a las familias que la tienen muy complicada. En un país donde objetivamente gran parte de la población la tiene complicada, sea pobre o no estadísticamente, la tiene complicada porque no le alcanza, porque está endeudado, porque sea justito a fin de mes, por el costo de los alimentos, por el endeudamiento de las familias. En ese contexto, yo creo que acá tenemos 2 tareas: recuperar a los que han caído en la pobreza en el medio de la pandemia, 1, y 2, el problema de la pobreza estructural, que entre muchas cosas es la urbanización de los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Daniel, una frase tuya la semana pasada que fue: vemos un rebote de la economía, en las últimas 3 semanas hubo más changas. En la confianza que tenemos por las notas que hemos hecho en los últimos meses, en circunstancias buenas, malas, de todo tipo y color, ¿qué quisiste decir? Ahí se mezclaron 2 cosas que yo dije en momentos separados. Lo que nosotros tenemos son 500 comedores
que es una muestra que seguimos permanentemente. Yo, antes de la pandemia, hice una muestra de 500 comedores, no pensando en cuánta gente había en los comedores, sino qué se comía y cuál era la calidad nutricional, para hacer el control de peso y talla y la calidad nutricional. En el medio de la pandemia nos pusimos a contar personas, y ahí, por eso que decimos que pasó de 8 a 11 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, y vamos bien. ¿En qué momento baja un poquito la cantidad de gente en los comedores? Básicamente cuando se carga la tarjeta alimentaria, que se carga el tercer viernes de cada mes, o cuando hay algo más de changa de construcción y textil. Eso es totalmente desparejo en la Argentina, porque hay regiones que habían avanzado mucho y volvieron para atrás, provincias que volvieron para atrás, otras que hay más apertura. En algunos casos, en algunos centros urbanos realmente hay más movimiento económico con la construcción en pequeña escala. Lo que yo digo básicamente es que en algunos casos hay un poquito más movimiento de changa. Eso es una cosa, y es muy variable. Depende cuánto abre o no la actividad. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, que retrocedió, o Rosario, que hubo un retroceso de fase, lo que era una pequeña apertura, volvió para atrás. Eso es una cosa. El rebote de la economía es otra cuestión, no tiene que ver con las changas, tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con inversión, tiene que ver con una participación activa del sector privado. Yo lo que dije es que en algunas regiones había un poquito más de changas, y que seguramente en el tiempo, independientemente de las changas, va a haber un rebote de la actividad económica en la medida que se vayan abriendo actividades más grandes, más masivas, y haya un rol más activo del sector privado. Bien. Pero digo, más allá del concepto de changas, que puedes llamar a... No, yo me acuerdo que changas lo usaste vos hace muchos meses en Intratables, cuando un día te preguntamos sobre la asistencia a los comedores, y vos nos dijiste que había una relación inversamente proporcional entre asistencia a los comedores, apertura de las actividades económicas y aparición de changas. Dijiste, cuando se abre la economía otra vez, estamos discutiendo cuarentena, y aparecen las changas, hay menos gente que asiste a los comedores. Yo te entendí ahí. Yo te entendí en ese marco la respuesta. En ese contexto, claramente, en ese contexto lo dije, y eso tiene que ver sobre todo con changas de construcción y textil, y realmente depende mucho cuánta apertura o no apertura hay. Si cuando hay un poquito más de changa, la persona no fue al mediodía al comedor porque está haciendo changa, y además vuelve con plata a la casa, con lo cual termina comprando los alimentos. Eso, en algunos casos, había avanzado bastante y después volvió todo para atrás porque se redujo de fase, porque se cerró la actividad económica, en otros lugares creció un poquitito, depende mucho de la situación. Lo que sí está claro que el segundo trimestre de este año, abril, mayo y junio, fue el momento de más cierre de la actividad, y eso está reflejado en todos los datos que vamos viendo. Pero quiero decir, el mercado, hay 6 millones de personas que son cuentapropistas en Argentina. No solo que hacen changas chiquititas, sino profesionales de distintos tipos, un montón de gente que trabaja por su propia cuenta, que se genera su propio trabajo de distintas maneras. En la medida que hay más actividad económica y eso empieza a funcionar, hay más posibilidades para una parte de la población. Lo que derrama en Argentina es la clase media. Lo único que derrama en Argentina es la clase media, y esa es parte de lo que está faltando hoy. Es decir, yo, si ando bien de plata y se me rompe la cortina de mi casa, llamo a alguien para que la arregle. Si no tengo plata, me pongo a arreglar la cortina yo y no derramo. El jardinero, el gasista, el plomero, viven en parte de la clase media. Cuando la clase media se traba, es lo que ha pasado acá, se traba el resto. Por eso el mundo de las changas tiene que ver con eso. Distinto es el tema del crecimiento estructural de la economía, que es otra cuestión más macroeconómica, más profunda, pero hay una correlación directa entre clase media, changa, y claramente un montón de gente que la lleva como puede en la Argentina, y esto de abrir y cerrar actividades hace que sea muy difícil medir, porque Rosario y Córdoba, que teníamos como más actividades, se fueron cerrando en las últimas semanas.